donde le hace a uno preguntarle a Dios, Dios mío, y entonces, ¿por qué tenemos estos neutrones metidos? ¿Por qué? Pero no hay respuesta. Si en el momento en que se transcriben hacen un autosplicing, entonces ¿para qué están ahí? ¿Para qué se transcriben? Es una pregunta cuya respuesta yo desconozco y nadie la conoce tampoco, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos otro, que es el mecanismo de splicing, que como yo les decía, antes se le decía de clase 3, ahora no, se llama intrones de espliciosoma. Entonces, ¿de qué se trata esto? Como les decía, esto le pasa a todos los ARN mensajeros nucleares, porque ahí es donde los tenemos, ¿verdad? Y estos lo que necesitan para hacer el splicing es que se sabe sobre ellos un complejo enorme que se llama espliciosoma. Por eso es que se llaman intrones de espliciosoma. Y entonces este complejo tan grande va a tener moléculas de ARNs pequeños que son los Small Nuclear RNAs, ¿verdad? Son ARNs pequeños y vamos a tener ribonucleoproteínas también. Y estos ARNs pequeños son el U1, U2, 4, 5 y 6. Entonces, característicamente los intrones de este tipo van a tener los del nucleótidos GU en el extremo 5' y los nucleótidos AG hacia el 3', y de esta manera es como se van a poder reconocer los bordes del intrón. ¿Sí? Entonces, de nosotros no vimos ninguna secuencia típica, no vimos nada que nos dijera eso es un intrón. Como el ARN mensajero sabe que es un intrón, no lo sabemos tampoco, son preguntas para las que no tenemos respuesta. Pero en este caso sí tenemos respuesta y ojalá quisiera funcionarme la cuestión esta, pero bueno. Entonces pueden ver ustedes acá que el reconocimiento, si no quieren, de seguro es la batería. El reconocimiento se va a dar por un acoplamiento sense con antisense. ¿Qué quiero decir yo sense con antisense? Quiere decir que sense le vamos a llamar nosotros al ARN mensajero que se coloque de 5' a 3'. Y los otros ARNs pequeños se le van a colocar de forma antiparalela y complementaria. Entonces, al ARN mensajero que está localizado, al ARN pequeño que está ubicado de 3 a 5, se dice que está en antisense. ¿Sí? Es decir, este en sense de 5 a 3, o sea, con sentido, y este en antisense de 3 a 5. ¿Sí? Entonces tenemos en antisense, por ejemplo, a U1, y tenemos en antisense también a U2. Entonces, ubiquémonos acá. Aquí tenemos el exón, aquí tenemos el intrón y aquí tenemos el exón. Entonces, lo que yo les había dicho, ¿verdad? Tenemos acá a GU y tenemos acá a AG. Están flanqueando los puntos de entrada del intrón, ¿verdad? Ya esto lo localizó U1 y lo localizó U2. Cuando U2 se pone en antisense, vean ustedes que el pareo acá no es perfecto. Nos sobra una A. Y entonces, esa A que sobra es la que va a ser las veces de esta A que estamos mirando acá. ¿Se acuerdan? En el intrón de tipo número 2, de clase número 2, dijimos que esa adenina interna es la que iba a tener la capacidad de iniciar el ataque nucleofílico. Y que con ese ataque nucleofílico íbamos a lograr hacer el splicing. Entonces, hoy sí ya no quiere funcionar. Entonces, aquí lo tenemos, miren. Tenemos esta adenina que protruye. Y entonces, si lo quisiéramos mirar acá, tenemos aquí a GU, tenemos a AG y tenemos a la adenina que protruye. Se pega U1, se pega U2 y para ensamblar el espliciosoma necesitamos inversión de ATP. Ensamblé el nucleosoma, el espliciosoma, se pega U4, se pega U6 y se pega U5 y aquí yo ya tengo formado un espliciosoma inactivo. En donde aquí tengo a la adenina, miren, y tengo al resto de los ARNs pequeños en antisense, uno con el otro.
Muy bien, y entonces, ¿qué va a pasar acá? Vamos a terminar de arreglar esto para activarlo. En este momento se va a separar U1, se va a separar U4, y aquí tenemos que U6 va a parear en el extremo 5' con GU y va a parear con U2, y aquí la adenina se va a activar. Entonces ya tengo el spliceosoma activo que se activa, viene la adenina y hace el primer ataque nucleofílico hacia GU, y después este hidroxilo 3' terminal hace el ataque nucleofílico hacia AG y se separa el spliceosoma junto con el intrón en forma de lazo. Entonces, si se fijaron, utilizamos ATP para ensamblar el spliceosoma, pero no lo necesitamos para hacer ni el corte ni el empalme. ¿Sí? Entonces, esto pues es bastante más sofisticado de lo que habíamos visto antes, y resulta que nosotros lo vamos a tener funcionando incluso mientras se está transcribiendo el ARN mensajero, ya que algunos componentes del spliceosoma van a estar asociados al dominio carboxilo terminal de la polimerasa siempre y cuando esté fosforilado. ¿Sí? Entonces ya ven ustedes cómo la polimerasita está llena de sorpresas, ¿verdad? Y con esto pues vamos a terminar con ese tipo de splice. Les tengo señalados todos para que vean ustedes. Y este pues es de Nelson y Cox, un poquito más moderno. Podemos ver aquí el exón de 5 a 3, ¿verdad? Aquí está el intrón en amarillo. Tenemos las secuencias clave para reconocimiento. Tenemos la adenina que protruye. Aquí tenemos el antisense a U1, pero miren aquí. Tenemos en antisense aquí a U2, pero sobre U2 tenemos en antisense a todos los demás, uno con respecto del otro. Entonces, así es como se ensambla, y sobre ellos hay proteínas. Entonces, son las proteínas en conjunto con estos ARN nucleares pequeños los que van a establecer no solo el lugar del corte, sino hacer efectivamente el corte y el empalme. ¿Sí? ¿Estamos claros acá? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, muy bien. Entonces, aquí tenemos a la polimerasa 2. La polimerasa 2 va a tener el dominio carboxilo terminal fosforilado. Recuerden ustedes que aquí se está sintetizando, aquí está el casquete 5', aquí está el complejo de unión al casquete, y miren aquí, ya tiene unido a todos los ARN pequeños del spliceosoma para hacer el corte. Entonces aquí los tenemos, miren, se empieza a transcribir, se hace el lazo, se corta, se elimina y sigue la polimerasa transcribiendo mientras tanto. ¿Sí? Entonces podemos decir que son procesos simultáneos, la transcripción y la edición en este caso, ¿verdad? Aquí se los muestro todos. Y entonces el de la número 4 la vamos a encontrar en algunos ARNTs. Entonces se van a distinguir de los intrones 1 y 2 en que en este caso sí, tanto el corte como el empalme van a requerir ATP y tienen involucrada una endonucleasa, ¿verdad? Si se fijaron, en ninguno de los anteriores requerimos endonucleasas, aquí sí, y el empalme se va a realizar por un mecanismo similar al que hace la ligasa. Entonces esto ya se empieza a parecer más a cómo funcionan las topoisomerasas, ¿verdad? Los demás no. Y luego aquí la pregunta del millón: ¿hay intrones en bacterias y en virus? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que en general no, pero hay excepciones? Entonces tenemos que algunas bacterias, algunos bacteriófagos sí pueden tener intrones de clases 1 y 2 y que pueden ser comunes incluso más en las arqueas que en las bacterias, pero sí están presentes. ¿Qué podrán ser los intrones? Es algo que le puede quitar a uno el sueño de noche, porque sinceramente, como les digo, yo solo lo pensaría por espaciadores, pero tal vez nos llevemos una sorpresa pronto. Aquí, esta tabla está en el libro de Levinger en la edición del 2021, se las puse acá para que la vean, y simplemente es un resumen de los 4 mecanismos que les acabo de explicar. Entonces les sirve bastante bien porque tienen aquí quiénes son los componentes, cuáles son las características principales y las localizaciones celulares. ¿Sí? Entonces está re bien para ayudarles en su estudio.
¿Alguna preguntita para acá? ¿No? Bueno. Entonces aquí para que vean ustedes tenemos aquí los ARN, miren, aquí tenemos las fibras de cromatina, son estas que vemos acá. Esto que miramos nosotros por acá es el ARN recién hecho y por ejemplo este de acá es un spliceosoma y si lo vemos como un acercamiento es este de acá. Entonces lo puede uno mirar, aquí está, miren, no es un invento de nadie, sino que incluso se puede mirar. Y estamos viendo que se está transcribiendo y se están haciendo los spliceosomas, miren. ¿Sí? Y con esto pues estamos editando nuestros ARN mensajeros. Muy bien, ahí está, miren este que les muestro es el otro que tenemos allá. Entonces, ¿en cuál compartimiento o sitio celular se realiza el splicing de intrones del ARN mensajero? ¿Será en el citoplasma? ¿Será en la mitocondria? ¿Será en el nucleoplasma? En el nucleoplasma, así es, en el nucleoplasma. ¿Dónde sucede toda la transcripción y la edición génica de los ARN en nosotros? En el núcleo, acuérdense, en el núcleo. Lo que va a salir del núcleo hacia el citoplasma son cosas ya armadas. Va a salir el ARN mensajero listo para ser traducido, igual el ARNT y el ARN ribosomal van a salir en subunidades ribosomales, no va a salir ni siquiera el ARN suelto, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Muchas de las preguntas que yo les pongo aquí son las que aparecen después en los exámenes, así es que yo se las lanzo para que ustedes hagan como una autoevaluación y digan, estoy entendiendo, estoy siguiendo la clase. Entonces, ya ven, no todo el mundo me contestó, pero esto pasa en el núcleo, ¿sí? Muy bien. Y ya por último nos vamos a la colita de Polía, esta de acá, lo que yo les había dicho, ¿verdad? La colita de Polía va a servir posteriormente como sitio de unión a una o más proteínas que van a participar en la coordinación de la transcripción ya en sus fases finales y en la traducción hacia proteínas, ¿verdad? Entonces va a contribuir a proteger el ARN mensajero de ser degradado por nucleasas, ¿verdad? Pero eso es en los eucariotas. En experimentos en laboratorio donde se ha visto si ponerle cola de Polía a un mensajero de bacterias lo protege, resulta que hace lo contrario, lo mata para destrucción. Entonces, por alguna razón nosotros lo tenemos y ellos no lo tienen. Entonces, ¿cómo se hace esto? La polimerasa sintetiza ARN mensajero más allá de donde está la secuencia que le dice aquí vamos a pegar la cola de Polía. Y entonces, ¿cómo se pasa? Lo que va a hacerse es que una vez se pasó, hay una endonucleasa que la va a cortar y en el lugar en donde sí había, por medio de la poliadenilato polimerasa, se le van a pegar las colitas de Polía. Y con eso, pues ya vamos a tener la cola y el transcrito completo, ¿verdad? Entonces, el sitio sobre el ARN mensajero donde se hace el corte está marcado por dos secuencias. En 5' tiene una consenso que es AAU, AAA, y va a tener otra secuencia en 5' que es rica en GU, ¿verdad? Perdón, una secuencia rica en GU que está localizada hacia el extremo 3' del sitio de corte de la transcripción. Entonces, tenemos las dos marcas que van a indicar en dónde se hace el corte y dónde se queda, son donde vamos a pegar la colita de Polía. Entonces ven ustedes que funciona una endonucleasa, la poliadenilato polimerasa, y otras proteínas a las que no nos vamos a referir por acá. Entonces aquí está la colita de Polía y lo podemos mirar, ¿verdad? Aquí va a actuar la endonucleasa, aquí tenemos el lugar donde se corta, la poliadenilato polimerasa y aquí tenemos la cola de Polía. Entonces, la secuencia señal de corte se va a reconocer cuando todavía esté asociado al dominio carboxilo terminal fosforilado. Es decir, ese complejo va a reconocer la secuencia, va a estimular el corte y va a regular la longitud de la cadena de la cola de Polía. Y la longitud de la cola de la Polía es importante porque va a marcar el periodo de tiempo en que un transcrito es viable.
Conforme se empiece a cortar la cola de poli A, el transcrito se va a marcar como envejecido y una vez llegue a un número crítico como 30 más o menos, se marca para que se degrade, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros lo mantengamos, ¿verdad? Entonces, como les decía, el ARN en exceso es cortada por una endonucleasa con respecto a la secuencia conservada, que la tenemos acá. Cuando generamos el hidroxilo 3' terminal, le pegamos la cola de poli A y pues sería de esperar que tenga entre 80 y 250 nucleótidos de largo cuando la exportemos del núcleo al citoplasma, ¿sí? Aquí esto es bien sencillo comparado con lo que hemos visto hasta ahora, no tiene ninguna complicación y en resumidas cuentas lo tenemos acá. Los factores proteicos que participan en la síntesis del casquete, en el proceso de splicing y en el procesamiento final del extremo 3' van a estar asociados al dominio carboxilo terminal de la ARN polimerasa fosforilado. Mientras esté fosforilado, todo esto va a suceder. En el momento en que se desfosforile, vamos a tener una terminación final. Ya no más, ¿verdad? Aquí lo tenemos, nada más una figurita de Albert para que resumamos en poquitas palabras todo lo que ha sucedido. ¿Estamos claros acá? Se está sintetizando, se pega al K-binding protein, eso le hace así como un circulito y entonces se sigue sintetizando. Después del casquete vamos a estar haciendo splicing y cuando hayamos llegado a la secuencia de corte, se hace el corte y se le pega la cola de poli A y se libera. Y con eso yo ya tengo un ARN mensajero maduro y lo puedo exportar cuando soy un eucariota. Si soy un procariota, nada que ver, solo hago el transcrito. Si tengo que hacer el splicing, se hace y se está traduciendo en el mismo momento. Son dos cosas diferentes, ¿sí? Es una complejidad diferente. Entonces, el procesamiento así sencillito se oye bonito y se oye sencillo, pero nosotros a partir del ARN mensajero podemos tener algo que se llama procesamiento diferencial. Quiere decir que nosotros aún en este punto donde ya hay un ARN mensajero formado, es decir, tú y yo ya tenemos un hijo, ¿verdad? Aunque ya hay un hijo presente, de ese hijo todavía podemos encontrar variaciones, las podemos generar. Es decir, a partir de un mismo ARN mensajero, yo todavía procesando el ARN recién nacido, puedo obtener diferentes productos, ¿verdad? Entonces volvemos a decir, tenemos poquitos genes, pero son poderosos, ¿verdad? Porque los podemos recombinar, pero aquí en el ARN mensajero todavía podemos hacer magia. Porque miren, por ejemplo, hay transcritos que se llaman transcritos complejos. Los transcritos complejos van a tener sitios alternativos de splicing o lugares en donde les puedo agregar colas de poli A. Y entonces, como dice que son alternativos, el que yo escoja me va a dar lugar a proteínas distintas. A partir de un mismo gen y a partir de un mismo ARN mensajero, yo voy a obtener proteínas distintas. ¿Sí? Y entonces, ¿qué va a pasar? Yo lo puedo hacer porque hay, como les digo, patrones alternativos de splicing donde puedo producir varios polipéptidos, ¿verdad? Este tipo de splicing alternativo ocurre en el 95% de los genes humanos. Ya aquí ya dice uno, aquí ya los genes se me multiplican al menos por 2, ¿verdad? Sí es cierto que yo puedo obtener al menos 2 proteínas. Y obviamente los vamos a usar para crear diversidad. Por ejemplo, ¿quiénes lo usan? Los dominos variables de las cadenas pesadas de las inmunoglobulinas. Ellas van a utilizar sitios alternativos de poliadenilación, como les voy a mostrar más adelante. O, por ejemplo, isoformas de la cadena pesada de la miosina, que se hace por splicing alternativo. Podemos tener una proteína miosina, pero con un montón de isoformas. Por ejemplo, la fibronectina. La fibronectina solo tenemos un gen los humanos, pero tenemos 23 isoformas, una de ellas soluble y las otras no. Y dice uno, y es a partir de un gen, ¿verdad? Entonces, tenemos un caso especial, es cuando ambos mecanismos ocurren en el procesamiento del mismo transcrito. Un mismo transcrito puede tener las dos cosas.
sitios para splicing alternativo y sitios para poliadenilación alternativa. Y entonces aquí podemos producir ni siquiera primas hermanas, sino dos proteínas totalmente distintas en diferente tejido a partir del mismo gen. Muy bien, entonces acá les vuelvo a preguntar, ¿qué es un transcrito complejo? Sepan que les va a venir en algún momento. Escriban la definición de un transcrito complejo. ¿Ustedes qué responderían? A ver, Stephanie, yo le veo con ganas de responder. ¿Podría ser un mensajero que tiene sitios alternativos? ¿De splicing? De splicing y de poliadenilación. Así es, esa es la respuesta. Y de poliadenilación. Sí, ese es un transcrito complejo. Que se les quede bien la definición, porque más adelante vamos a ver otros transcritos como compuestos en bacterias que no tienen nada que ver con esto, pero los estudiantes tienden a confundir. Entonces, este es un transcrito complejo. Muy bien, Stephanie, gracias. Entonces, veamos, por ejemplo, aquí uno de patrones de corte y empalme alternativos. Tenemos aquí, por ejemplo, miren, aquí hay un sitio de splicing en 5', 1, pero tenemos dos alternativas para su polita 3', para el extremo 3' del splicing. Lo tenemos acá o lo tenemos acá y tenemos un solo lugar para ponerle la cola de polilla. Entonces, ¿qué podría hacer? Aquí este es el ADN, aquí tengo el transcrito primario, aquí está el casquete 5' y ahorita vamos a hacer el splicing. Entonces, ¿qué va a pasar? Solo tiene un lugar para la poliadenilación, le pego la cola, aquí está la cola de polilla, pero a la hora de hacer el splicing yo puedo escoger. Voy a escoger el primer segmento, nítido, pero aquí yo puedo escoger quitar acá o quitar hasta acá. Entonces, si escojo el primer sitio, yo voy a estar eliminando solo este, y a la hora de unir me queda un gen con 3 exones. Pero si yo escojo el otro, ¿yo qué voy a estar escogiendo? Yo voy a escoger quitar este intrón, pero voy a eliminar este exón. Y lo elimino. Y el producto final me queda con 2 exones. Es decir, yo en este momento todavía puedo eliminar exones. ¿Sí? Y a la hora de eliminar exones, esta proteína no es esta proteína. Son 2 proteínas distintas. Y aquí yo tengo únicamente un lugar alternativo de splicing en 3'. Solo con esto yo ya generé 2 cosas diferentes. ¿Sí? ¿Está claro para todos? Por ejemplo, aquí yo les pongo la producción de 3 isoformas diferentes de la cadena pesada de la miosina en la mosca del vinagre, por ejemplo, ¿verdad? Nosotros también tenemos, como les digo, muchas isoformas de la miosina, entonces, véanlo acá, los 2 sitios de splicing, el lugar donde pongo la colita de poli A, si me decido eliminar solo el exón, o solo el intrón, perdón, o si me decido eliminar un intrón y el exón también, y productos diferentes. Aquí tenemos los patrones de splicing alternativo eucariota que se conocen a la fecha. ¿Me los tengo que aprender de memoria? No, no se los tienen que aprender de memoria, les prometo que no. La licenciada Rosario, me acuerdo que cuando empezamos a dar clases, ella ponía así los patrones y en falso y verdad, no, en selección múltiple, para que supieran cómo se llamara, pero yo no lo hago y ya no lo estamos haciendo. Pero, para todos ustedes, para su conocimiento, sepan que tenemos, por ejemplo, patrones en donde podemos tener el del exón alternativo, como lo que acabamos de mirar. Tenemos la alternativa de quitarlo o eliminarlo. Podemos tener sitios de splicing alternativos en 5', sitios de splicing alternativo en 3'. Podemos retener un intrón que uno dice, si lo retengo, ¿yo qué voy a hacer aquí? ¿Verdad? Aparentemente se transcribe, ¿verdad? Puedo tener exones que son excluyentes mutuamente, es decir, si aparece el 1 no aparece el 2, y si aparece el 2 no aparece el 1. Podemos tener promotores alternativas, es decir, quién va a aparecer como primer exón. Puedo tener también lugares alternativos en donde poner la cola de poli A y en donde poner un exón terminal. Es decir, hay muchas cosas que podemos hacer.
No se los voy a preguntar para que lo reconozcan, pero por ejemplo, si puede venir una pregunta de selección múltiple donde le digan, dentro de las posibilidades están tener retención de intrón, tener splicing en 3, tener splicing en 5, tener promotores, o ninguna es correcta. Por ejemplo, es decir, saber cuáles existen, aunque no van a aparecer los dibujos para que los reconozcan en el examen. Para la vida, pues es bueno tener una idea de lo que está pasando, ¿verdad? Pero no lo consideramos así como para los efectos del curso súper importante y entonces solo se lo dejamos para conocimiento general. Si llegáramos nosotros a trabajar en enfermedades genéticas y qué sé yo, secuenciaciones de exosomas y todo, ahí estamos hablando de que sí necesitamos conocer esto, ¿verdad? Para poder entender mejor. Entonces, ¿algunos exones se eliminan también en el splicing alternativo, sí o no? Sí, es verdadero. Así es. Aquí la respuesta es verdadera. Muy bien. Aquí tenemos también patrones de poliadenilación en eucariotas alternativos. Yo a este bicho le puedo poner la cola aquí o se la puedo poner acá. Entonces, aquí está el ADN, aquí tengo el transcrito primario, su casquete en 5', exón, intrón, exón, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces aquí me está diciendo qué va a escoger usted. Va a escoger retener solo un exón y pegarle la cola, aquí va a tener usted un producto. Pero viene usted y decide retener aquí y ponerle la cola en 2, usted lo que va a tener es este otro producto. ¿Sí? Y entonces, ¿qué va a hacer? Como uno puede elegir el sitio de adición de poli A, uno puede generar diversidad y este es algo que utilizan los dominios variables de las cadenas pesadas de las inmunoglobulinas también. ¿Sí? Entonces, aparte de la recombinación que vimos en el ADN, le vamos a sumar esto que está pasando acá. Entonces, ¿se acuerdan que yo les dije cuando vimos las inmunoglobulinas, háganme el favor de leer lo que dice el final del capítulo, donde les hacen un montón de numeritos? Y entonces ahí ya le están sumando la variabilidad posible que podría ser adicionada por un procesamiento diferencial de los transcritos. Y entonces ya el número ahí ya empieza a verse millonario, ¿verdad? Las posibilidades. ¿Sí? ¿Está bien para todos? Bueno, muy bien. ¿Qué más les tengo por acá? Este ejemplo tan bonito. Miren el de la IgM. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos platicado? En el momento en que está madurando el linfocito, va a empezar teniendo las inmunoglobulinas ligadas a membrana. Una vez hayan encontrado a su antígeno y se haya inducido mitosis, vamos a tener que la célula madura a plasmocito y entonces las inmunoglobulinas, en este caso IgM, van a ser secretadas. Este ya no se llama linfocito, sino se llama célula plasmática o plasmicito. ¿Sí? ¿Cómo es que sucede esto? Que de repente decide cortarle el ancla y volárselo. Uno podría pensar en proteólisis, pero no es el caso. Lo que sucede es que hay una expresión diferencial. Nosotros, por ejemplo, tenemos aquí el ADN codificando por la cadena pesada de IgM. Los exones finales los tenemos acá. El exón 5 y 6 tiene un sitio alternativo para pegar la cola de poli A y el exón 3 y 4 tiene otro sitio alternativo para pegar la cola de poli A. Entonces, ¿qué va a pasar? Una célula todavía inmadura va a escoger el último sitio, el que queda después del exón número 6. ¿Por qué lo va a escoger? Porque el exón 5 y el exón 6 codifican por el dominio de transmembrana. Es decir, el que codifica por la parte de la proteína que atraviesa la membrana celular y la ancla a la célula. Aquí están, son estos dos. Y entonces yo voy a tener aquí pegada la IgM a la membrana celular y yo voy a tener el linfocito con la inmunoglobulina pegada. Una vez hizo mitosis y tenemos otras señales moleculares, la célula lo que va a escoger es ahora el exón 4. Va a escoger pegar la cola de poli A en el exón 4 y por lo tanto va a eliminar al exón 5 y al exón 6. Si yo ya no tengo esos dos exones, yo ya no codifico
por el dominio de transmembrana. Entonces las proteínas van a ser solubles. Y así es como las voy a tener yo aquí. Miren, yo voy a tener solo exón 3, exón 4 y por lo tanto yo tengo inmunoglobulinas solubles porque ya no tienen dominio de transmembrana. ¿Sí? ¿Está claro para todos? ¿Alguien no me entendió? Momento de decir no entendí. ¿Me entendieron? Va, perfecto. Aquí están entonces los sitios, aquí están los exones, aquí está el otro sitio, los exones que retengo y lo que voy a tener acá. Entonces lo que acabamos de ver aquí es esto que estamos mirando por acá. ¿Sí? Entonces un plasmocito ya escogió dónde poner la cola de poli A y decidió eliminar los dos exones finales. La célula de memoria no va a llegar a eso. La célula de memoria va a seguir reteniendo los otros dos exones y va entonces a poder mantener la capacidad de reconocimiento. Muy bien, entonces, ¿cuáles exones de la cadena pesada codifican por el dominio de transmembrana de la IgM? Los 5 y los 6. ¿Qué es un dominio de transmembrana y por qué razón debe eliminarse para que los anticuerpos sean solubles? A ver, Roberto, ¿qué nos responde? El dominio transmembrana es el que se une en el linfocito ya maduro, ¿verdad? Para pues codificar, y los que son solubles son los que, las IgMs que no se pegan en la transmembrana, ¿verdad? Son las que... El dominio de transmembrana, ¿se acuerdan ustedes que son hélices alfa que van a atravesar así? ¿Se acuerdan? Y entonces al atravesar así la bicapa lipídica, como bien dijo Roberto ahorita, van a anclar a la proteína. Cuando ya no tenemos esos dominios de hélice alfa y todo, haciendo la transferencia, el atravesar la bicapa, nosotros vamos a tener los solubles. ¿Sí? Estas dos cositas las tenemos que tener bien claras. ¿Están clarísimas para todos? ¿Nancy? ¿Estamos bien? ¿Sí? Bueno, dígame. ¿Lo del dominio? A ver, regresemos. El dominio de transmembrana, este que mira usted acá, es una parte de la proteína que atraviesa la bicapa lipídica. Entonces, al atravesar la bicapa lipídica, está atando a una proteína a la célula. ¿Sí? Eso es un dominio de transmembrana. Capítulo 10 es de Leninger. ¿Qué ancla? Bioquímica 2. Y bioquímica 1. ¿Sí? ¿Estamos bien? Perfecto. Muy bien. Y es mejor preguntar hoy y no después de la segunda recuperación. Eso está clarísimo para todos, ¿verdad? Clarísimo. Bueno, entonces chicos, acá, miren acá cuando tenemos las dos opciones. Tenemos las dos opciones. Miren, aquí tenemos el gen de la calcitonina en ratas. Entonces, el gen de la calcitonina en ratas va a tiene 6 exones y tiene esta cantidad de intrones. Y tiene aquí un sitio de poli A y aquí tiene otro sitio de poli A. ¿Sí? Entonces, el exón de la calcitonina va a ser eliminado cuando se trate el mismo gen en el cerebro y cuando se trate en la tiroides va a ser retenido por los sitios de poli A que va a escoger detener. Entonces, miremos acá. Este es el exón al que le vamos a poner atención. En la tiroides se decide que vamos a retener el exón 4 y le vamos a pegar la cola. Y cuando le peguemos la cola, hacemos el splicing, lo vamos a traducir y al final lo que voy a tener es la calcitonina, que es una hormona de la tiroides que tiene que ver con el metabolismo del calcio. Pero, ¿qué va a pasar en el cerebro? El cerebro decide que va a eliminar el exón. Entonces, miren lo que está haciendo. Va a escoger, número 1, eliminar este exón y número 2, va a escoger el segundo sitio de poliadenilación. Entonces, va a eliminar el 4, va a pegar el 6 la cola y a la hora de producir, va a producir un neuropéptido que no tiene acción ni siquiera similar a la calcitonina.
Es un neuropéptido que va a funcionar en el cerebro y no tiene nada que ver con el metabolismo del calcio, ni de la tiroides, ni nada. Y estamos hablando que esto partió a partir del mismo gen. ¿Sí? Entonces ya ven ustedes. Me ¿Preguntan? causa una duda de cómo es que escogen qué tipo de poliado viene en cada lugar. Porque yo lo veo muy similar. ¿Cómo es que la tienes? Yo pienso que hay señales. Deben haber señales moleculares y tenemos complejos proteicos que van a reaccionar a otras señales que están presentes. Desde el primer momento en que uno sucede en cerebro y el otro sucede en tiroides, definitivamente las señales de hormonas, de ambiente, todo, son totalmente distintas. Entonces, esto debe influenciar en cuanto a la selección, ¿verdad? Pero las otras, pareciera, por ejemplo, la de la que acabamos de ver del IgM, tiene que ver con haber hecho una mitosis inducida por un reconocimiento. Entonces, ahí tenemos señales que van a indicar en qué momento es el otro ciclo que se escoge para eliminar un pedazo que ya no lo necesitamos, ¿verdad? Para algunas hay explicaciones y para otras no. Para otras lo que se han visto son probabilidades. Por ejemplo, vamos a ver más adelante otro ejemplito con la ApoB100 y la ApoB48. ¿En qué momento uno es intestino y el otro es, ¿dónde se hace la otra? Creo que se hace en el hígado, ¿verdad? ¿En qué momento se decide escoger un punto de corte y en el otro punto de corte y es la misma proteína y es por truncación nada más la diferencia? Entonces ahí se puede escoger. Por ejemplo, en virus que están solapados los genes, hay un porcentaje grande que decide escoger una manera y un porcentaje más chiquito que escoge el otro y nadie sabe por qué. ¿Sí? Así que por eso le digo, para algunas cosas hay respuestas y para otras no. Muy bien, entonces si pudiéramos resumir esto, chicos, el de procariotas da risa, ¿verdad? Así tiene uno ADN, transcripción, traducción, proteína, nítido. Pero en eucariotas, acuérdense, adentro del núcleo tenemos ADN, tenemos transcripción, transcriptor primario, casquete 5, splicing, polianilación, tenemos ARN maduro, exportación y ya en el citoplasma la traducción. Son procesos separados. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno. Muy bien. Esto también se los pongo así de cultura general y miren, les pongo mi fuente, vergonzosamente fue la Wikipedia. Pero lo quería hacer como rápido, porque no está en Leninger y la verdad es que se menciona en libros de biología molecular más profundos, pero muchas veces uno se queda con la idea de que el ARN mensajero es solo como se nos dije, el casquete 5', la secuencia codificante y la cola de polía, pero no. Resulta que aquí, por ejemplo, entre el casquete y la parte codificante vamos a tener una región que no está, que no se traduce. Y al final tenemos otra región que no se traduce. Y estas regiones tienen funciones de iniciación y terminación, pero de la traducción, ¿verdad? Así como en procesos de modificaciones post-transcripcionales. Entonces, untranslated region, en 5' y en 3', lo van a oír ustedes hablar muchas veces cuando se hable de virus o cuando se hable de modificaciones, pero sepan que ahí están, ¿verdad? No se traducen. Ven ustedes aquí que tengo el sitio de start, este marca el sitio de start de la proteína, ¿sí? Y aquí también el stop de la proteína, pero el transcrito, aunque esté procesado y todo, tiene regiones todavía que son no codificadas, ¿sí? Para que les quede claro y no digamos que yo no se lo dije. Y aquí por último tenemos esta videíto que como siempre esperemos a ver si nos da las sorpresas finales, ¿sí? Para que miremos lo que acabamos de ver. Ahí están los enhancers, los promotores, la polimerasa, factores de transcripción generales. When transcription begins, the carboxyl terminal domain of Paul's Fosforilamos y le prendemos fuego. The 5' end of the growing RNA is protected from 5' exon nucleases by a cap of 7-methyl G.
A cap binding complex and different kinds of HNRNTs bind to the RNA. The spliceosome, made up of snRNAs and proteins, removes introns from the RNA. At a polyadenylation signal, a protein complex cleaves the mRNA and adds a poly-A tail on the end. A poly-A binding protein and a cap binding complex protect the mRNA and enable the RNA's export into the cytoplasm. Sale del complejo o del poro nuclear There, an y se initiation circula. factor binds the cap, while other proteins bind the mRNA and poly-A tail. The message is now prepared for Y al translation. circularse ya se puede ensamblar el The ribosoma. 40S ribosomal subunit and the initiator tRNA scan for the nearest Busca auge, ATP que start es el codón de codon. iniciación, y The empieza la subunit ends traducción. when the 60S subunit binds to form the ribosome and ends when the ribosome encounters a stop codon. As translation Y se continues, van acortando las colas. Miren, below critical length, the mRNA loses its 5' cap and is degraded. y se degrada. ¿Sí? Entonces miren todo lo que costó hacer el dichosito ARN mensajero y lo que duró. Dura bien poquito, ¿verdad? Entonces ya ven ustedes. Bueno, eso es con respecto al ARN mensajero. Ahora, los otros dos no son tan complejos, pero igual tienen su procesamiento. Por más que quiero, ya esto es lo más que se puede bajar. Entonces, el ARN ribosomal y el ARNT en procariotas y eucariotas es un proceso también importante. Por ejemplo, aquí vamos a encontrar bases modificadas que no vamos a encontrar en el ARN mensajero. Vamos a encontrar 96 nucleótidos, imagínense, modificados, 81 en el ARNT y 30 en el ARN ribosomal. Y las modificaciones son modificaciones químicas. Por ejemplo, aquí tenemos una tiouridina, una inosina, una metilguanosina con una metilación en el nitrógeno 1 y varias más. Por ejemplo, la ribotimidina, la pseudouridina, dihidroridina y más. Entonces, estas modificaciones químicas se deben hacer después de la transcripción, ¿verdad? Y eso es cuando hacemos las modificaciones químicas que ya los transcritos nos van a servir para algo. Es decir, el ARN ribosomal y el de transcripción no se traducen. Entonces, tienen que ser procesados para que puedan funcionar. Entonces, en el caso, por ejemplo, del ARN ribosomal en procariotas, se sintetiza un transcrito preribosomal que es bien largo, que pesa, tiene una densidad de 30 vergas, ¿verdad? Y tiene codificado el 16S, el 23S y el 5S. Y curiosamente en el centro tiene codificado un ARNT. Entonces en eucariotas, en E. coli por lo menos tiene 7 genes que codifican por ARN ribosomal. Y es decir que vamos a tener en cada uno de los ARN ribosomales diferente ARNT. Gracias a Dios Denninger no se mete en más Honduras y ahí lo dejamos, ¿verdad? Pero vean ustedes lo que pasa. Antes de cortarlos para separarlos, vamos a tener que algunas bases específicas se metilan, que son las que están en rojo. Se metilan, que son las que están en rojo. Algunas uracilos se convierten en pseudouridina, que son las marcas azules, o en dihidrouridina, que son las marcas negras. Y una vez ya tuvimos las modificaciones químicas, entonces ahora vienen los cortes. Y los cortes están realizados por una RNasa que se llama ARNasa 3, una que se llama ARNasa P, que es una ribosima, y una ARNasa E, que cortan aquí con los números que están descritos. Entonces, una vez se cortaron, yo ya tengo a los intermedios, un 17S, un ARNT, un 25S y un 5S, y aquí las nucleasas, lo que les sobre se los van a quitar, y finalmente yo tengo las formas maduras modificadas. ¿Sí? Ven ustedes, el 23S y el 16S tienen modificaciones bastante serias. Ya con esto ya puede funcionar en procariotas. Vale. Y entonces aquí pongo, ¿verdad? Lo que les digo, la identidad del ARNT va a depender de cuál de los genes es de los que estamos hablando. En el caso nuestro,
el ARN ribosomal se va a transcribir en el nucleolo. Recuerdan que del nucleolo hemos hablado muchas veces. Aquí tenemos una fotografía electrónica bastante bonita del libro de Harkin, en donde miramos, digamos, aquí tenemos los gránulos que son los ARN ribosomales recién formados, y aquí tenemos fibrillas del ADN, que es donde confluyen todos los cromosomas, en donde se está codificada el ARN ribosomal. Entonces yo aquí se los pongo para que recordemos. El nucleolo es una estructura intranuclear prominente. Prominente quiere decir que lo miro, es así como bien obvio, eso es prominente, ¿verdad? Y puede haber uno o pueden haber más en células eucariotas, pueden haber hasta 7 nucleolos, por ejemplo, ¿verdad? Aparece como un orgánulo porque no tiene membrana y consiste en fibrillas y gránulos, como lo miramos acá. Se forma por confluencia de los sitios cromosomales en los que están localizados los genes que codifican por el ARN ribosomal. Por eso no lo vamos a mirar durante la mitosis, solo lo vamos a mirar durante la interfase, cuando los cromosomas están desplayados, ¿verdad? Contiene ARN polimerasa 1 y contiene un tipo de ARN pequeños nucleolares junto con otras proteínas para formar los SNORPs, ¿verdad? Y estos son necesarios para transcribir y procesar el ARN ribosomal. ¿Cuál es su función? La transcripción y procesamiento del ARN ribosomal y el ensamblaje de las unidades ribosomales. Es decir, todo esto va a pasar en el nucleolo que está adentro del núcleo, ¿verdad? Y por eso es que ya van a salir armadas todas las unidades al citoplasma. En vertebrados vamos a tener reacciones de corte, vamos a tener modificaciones químicas, y todos estos van a requerir de los complejos que les digo, Small Nucleolar RNA Proteins, ¿verdad? Que se parecen al esplaisosoma. Y tenemos los dos más comunes acá, los ARNs pequeños nucleolares y 4 o 5 proteínas ribosomales. Y estos ARN nucleolares pequeños guían las modificaciones del ARN ribosomal en el nucleolo. Entonces, las modificaciones más comunes es convertir uridina a pseudouridina o la metilación de los nucleósidos dependientes de la presencia de adenosilmetionina. ¿Se acuerdan que la adenosilmetionina es una enzima que nos sirve para donar grupos metilo en todas partes? ¿Sí? Bueno, entonces, tenemos dos clases de SNO-RNP, ¿verdad? De los SNORPs, definidas por elementos genéticos, es decir, por la presencia de secuencias conservadas, a las cuales históricamente le llamamos cajas, ¿verdad? ¿Se acuerdan que les dije cajas? Es porque uno, cuando imprimía la secuencia, lo ponía así en cuadritos y decía uno, aquí tengo una caja, aquí tengo otra caja. Entonces, aquí tenemos a la caja HACA, que va a funcionar para convertir uridina a pseudouridina, y la caja CD para promocionar metilaciones en grupos hidroxilo 2'. Entonces, muchos de estos ARN nucleolares están codificados en otros genes. Aparecen otros genes que codifican por otra cosa, y de repente hay intrones, y al medio vamos a encontrar codificación para estos ARN pequeños en otros, que no sabemos por qué, ¿verdad? Y miden entre 60 y 300 nucleótidos y tienen secuencias conservadas que van a ser complementarias a los sitios específicos. Los voy a dejar aquí como última diapositiva para que los miremos. Y entonces, ¿se acuerdan el concepto que les dije de sense y antisense, verdad? Vale, entonces, por ejemplo, yo voy a tener aquí a uno de los ARNs pequeños, el que va a tener las cajas C y D. Miren, tiene muchas secuencias autocomplementarias entre sí y forma como una orquídea. Entonces, aquí estoy colocando el ARN ribosomal que yo quiero modificar. Miren, aquí yo lo tengo de 5 a 3. Yo tengo al que voy a modificar de 3 a 5 y al otro que estoy modificando de 3 a 5. Y entonces los tengo colocados de forma tal que la parte 3 del que estoy modificando tope con una de las cajas C y el otro, el 5' me toque con una de las cajas D. Y el otro lo mismo, el 5' me topa con una caja D y con el otro en caja C, y aquí ya lo posicionaron de manera correcta. Y sobre las cajas se sitúan complejos de proteínas que son los que van a
producir las metilaciones en sitios específicos. ¿Sí? ¿Está claro para todos? Lo mismo sucede aquí con las cajas HACA. Aquí los voy a colocar, los tengo de 5 a 3. Aquí tengo la caja H, aquí tengo la caja ACA y aquí está el ARN que yo estoy cambiando y en el medio hago la pseudouridinación. Entonces, de esta manera, como ustedes vean, guían las modificaciones sobre ellas. Se pegan los complejos proteicos y son los complejos proteicos los que hacen los cambios. Terminamos acá. Me devuelven mi hojita de asistencia, por favor. Y nos miramos mañana a las 10 en el